Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bueno, en primer lugar estoy de acuerdo con el proyecto que se nos presenta, porque hay una realidad que pues, es evidente que modifica y que hace razonable, bueno, o motiva perfectamente y fundamenta esta modificación de los plazos para elaborar el programa institucional. Como sabemos, bueno, pues el Congreso ha venido trabajando arduamente en los diversos instrumentos normativos que el Sexto Constitucional mandató, pero pues bueno, hay diversos tiempos pues para esta discusión y aprobación y todo lo que ello implica, porque aparte pues se da no solo en una de las cámaras, sino en las dos cámaras, y bueno, también en muchas de ellas, pues en estas discusiones, pues ha habido una gran participación de la sociedad y de los interesados, lo cual pues evidentemente la enriquece, pero a veces pues también, no que lo complica, pero lo hace pues digamos un poco, pero finalmente tenemos ya publicada una ley, ese no es un supuesto, sino es una realidad, y esa ley se publica antes de que se venza el plazo que este instituto se dio en aquellos lineamientos, y eso nos obliga a modificarlo, porque ya tenemos que incorporarlo, ya no es una posibilidad, es una realidad. Está la ley de datos, que es una posibilidad, que probablemente pase en el extraordinario del Senado, pero tendrá que pasar, es una posibilidad. O que ojalá, digamos, se concrete lo antes posible, igual que la de archivos. Pero la otra es una realidad ya publicada, etcétera, y con cuestiones. Yo simplemente pondría un ejemplo de las modificaciones que tiene que sufrir el programa institucional y que no las tenían por evidentes razones. Y creo y me sumo al reconocimiento que de todas las áreas, de todas las direcciones, de las coordinaciones y también de la Dirección de Planeación como coordinadora de estos trabajos, porque, bueno, tenemos una materia prima muy importante, digamos, eso no nos cabe duda, no es borrón y cuenta nueva, sino es agregar algunas actividades que la ley. Y yo ejemplificaba alguna. Por ejemplo, pues la ley federal nos mandata nada más y nada menos a 224 obligaciones nuevas de oficio para los sujetos federales, la cual pues en nuestro programa institucional no estaba, que hay que elaborar los lineamientos, los formatos, los criterios y los mecanismos de evaluación. Y lo bueno, y agradezco nuevamente, como lo hemos hecho todos los comisionados, la sensibilidad que tuvo la Cámara de Diputados para poder poner ese transitorio, y nos dio 6 meses. Estoy ejemplificando con una actividad. Así como esa, pues habrá que darle, digamos, una nueva peinada, pero sobre lo que ya tenemos, y sumarle lo que la ley federal, entre eso, pues obviamente toda la normatividad que tendremos que hacer, que la propia ley federal también, y que tendrá que estar contemplada en el programa institucional. Retomo, y con mucha razón, lo que el comisionado Salas nos menciona, pues los empates o los desencuentros que puede haber entre las fechas para presentar el presupuesto y las fechas para concluir, digamos, la elaboración de este programa institucional. Ahí habría que encontrar la solución ideal, pensando en sintonía fina, pues ojalá lo ideal sería pues tener este programa institucional con las leyes vigentes hasta ese momento, como ahorita es la ley federal. Si no fuera posible, digamos, porque el plazo que la ley nos da es mayor, o se presentara la ley de datos y habría que hacer adecuaciones, pues creo que finalmente el documento a presentar a la Secretaría de Hacienda tendría que pasarse en el documento hasta ese momento elaborado, con las normas hasta ese momento aprobadas, en ese sentido. Entonces, creo que es algo que tendremos que obviamente meditar, ver, para obviamente empalmar estos dos procesos, el presupuestal con, digamos, el legal, por decirlo así, o con el de la ley. Y ya también nos mencionaba uno que en su momento impactará, tiene también sus plazos, que es el Programa Nacional de Transparencia, que nos referíamos en el evento, que también no solo como programa tendrá que tener sus propios mecanismos de evaluación, y por eso hacíamos referencia a él, pues empatar, digamos, estamos pues en un cruce de trenes, en ese sentido, y pues tenemos que tener las soluciones, como decimos los economistas, más óptimas en ese sentido. Entiendo, comisario Salas,
pero yo no puedo concebir un programa institucional que sé que es a 3 años, lo tengo clarísimo, si lo primero, que el contenido del corazón es lo que la ley le mandata a este instituto. Ese es el corazón de un programa institucional. Y puse el ejemplo de las obligaciones de transparencia, pero no me refiero a construirlas a los 6 meses. Las obligaciones de transparencia va a ser una labor de aquí hasta que cambie la nueva ley, hasta que haya una nueva ley, forever, por un rato. Y eso no implica construir los 6 meses, y, o sea, implica construirlos, luego ponerse con los objetivos obligados a que suban la información, y luego la evaluación. Esto puede significar, junto con las de la ley general, en direcciones de enlace, a veces el 70% de su trabajo. Entonces, o sea, tenemos que redimensionar ese tipo de cuestiones, porque luego, en el programa institucional tenemos muchas acciones de muchas otras cosas y no hacemos lo que la ley nos mandata. No está en el corazón de nuestro programa. Estamos haciendo otro tipo de actividades, que bueno, pero las que hay que priorizar primero son las que la ley nos mandata. Y ver cuánta, digamos, tiempo y recursos nos queda para cuestiones adicionales. Entonces eso sí cambia el asunto, y no es de un asunto de que eso, pues, no, pues en general está, no, pues en general el programa institucional puede decir cumplir con lo que la ley mandata, o cumplir con las obligaciones, o sea, hay que hacer cuántas, cómo, etcétera. El proceso de evaluación que la ley nos va a definir 2 cuando menos al año, ¿sí?, de casi, digamos, si yo le sumo 170 más 220, 400 obligaciones de transparencia, pues, digamos, van a requerir un esfuerzo, digamos, en términos de las capacidades institucionales muy fuerte. Y entonces, pues a mí me gustaría ver si otros programas o otras actividades, que bueno, ojalá, pero van primero estas, y después ver las otras, digamos, los recursos humanos y presupuestales que hay que invertir primero para lo que los mandata la ley. Primero, así que primero lo primero y después otro tipo de acciones, porque a veces eso creo que es lo fundamental, y eso para mí es el asunto principal que me lleva a que abramos este espacio para, con el insumo tan importante que ya tenemos, podamos darle una vista a las miras de los mandatos de la ley. Eso sería, digamos, y ojalá lo hagamos en un tiempo mucho más corto, pero, como se ha dicho, tenemos que hacer estatuto, muchísimas cosas, reglamentos. Creo que es un momento de total transición de este instituto normativa y reglamentaria y, obviamente, de planeación de sus actividades, con ya muy buenos insumos. Eso creo que es muy importante. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.